favor no entre en pánico por el coronavirus, es el tema de la jornada. Así es, Andri, nos acompaña Julio Talamonti, Julio Rivera Clavería, y sobre todo es para que usted conozca detalles y cómo no debe de alarmarse. Así es, bienvenidos entonces, estimados expertos en seguridad y justicia, para que podamos hablar entonces también acerca de este tema de coyuntura y cómo debe accionar las personas ante esta situación, porque hay mucha alarma. Muchas gracias, muy buena tarde, y televidentes también buena tarde, gracias por estar acá. A ver, sí, es el tema de coyuntura y por eso es que lo vamos a hablar junto a ustedes y el licenciado Rivera Clavería. La prevención, pues es parte de lo que a nosotros nos compete, pero ¿cómo prevenir algo que se ha convertido ya en una pandemia? Las medidas que podemos tomar en lo personal, Julio Rivera Clavería, son realmente muy pocas, pero las estábamos hablando y me gustaría que compartiera algunas de ellas. Vea, lo primero que yo creo que hay que hacer es seguir las instrucciones que emite el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública, que son los expertos en estos temas. La segunda es lavarse las manos, porque la higiene juega un papel determinante para no contaminarse. ¿Le puedo dar la mano? No. ¿Por qué? No. Cuéntanos. A ver, ¿por qué? Muy bien. Porque ya estamos, ¿Por qué? Porque ¿Por qué? estamos, yo creo que ¿Por ya qué? estamos en un Muy bien, momento muy bien, donde debemos muy bien. nosotros acatar eso. O sea, ¿por qué aquella tocadera? No, podemos con el codo si es que necesitamos y si no, solo saludar de lejos, pero realmente esto debe ser algo que lo debamos hacer todos. O un beso a las amigas, claro. Porque la verdad es que ahorita hay que evitárselo. La idea es no transmitir un contagio que pueda complicar mucho más a la población. Pero ya lo decían ustedes, yo creo que no hay que entrar en pánico, pero sí tomar medidas preventivas. Eso es parte del trabajo de las familias, parte del trabajo de las escuelas, parte del trabajo de las instituciones públicas y de las privadas. Yo quiero decir algo en eso. Fíjense, si ustedes se han dado cuenta, sin mencionar acá las marcas, una de las grandes cadenas de supermercados ya hizo una situación que a mí me parece muy oportuna: restringir que los productos como el gel antibacterial, los desinfectantes, el cloro, solo se puede llevar 3 unidades la persona, porque si no, va a llegar 2, 3, 10 gentes y van a acabar con esos productos y no los vamos a tener a disposición de todos los guatemaltecos. Correcto. Bueno, claro, correcto. Y son medidas oportunas si tomamos como referencia lo que está sucediendo en Honduras y México, por ejemplo, que se dio desabastecimiento en los supermercados de ciertos productos, incluso el papel higiénico. Vemos cómo se lo están llevando en grandes cantidades y quizá las personas se estén preparando para quedarse en casa en alguna cuarentena y que en determinado momento no se permita salir, pero sabemos también que las medidas preventivas son mejores aplicarlas y no tener que llegar a estos extremos. Pero es que las medidas de prevención son importantes, pero cuando una persona está infectada y va a estar en cuarentena, no todos los guatemaltecos van a estar en cuarentena, va a ser las personas que están infectadas. Por lo tanto, lo que tenemos que tomar son las medidas preventivas. ¿Les parece si hablamos un poquito, y si ustedes nos cuentan un poquito el panorama de las escuelas? Porque hay aglomeración ahí de personas todos los días. Y bien sabemos que quizá en la capital, más mal que bien, tenemos agua, en algunos lugares no. Y muchas escuelas no tienen ni agua en los chorros. ¿Cómo podemos controlar, Andri, la higiene de nuestra población? Yo creo que partamos de una base, que es lo que tú estás diciendo. Solo el simple lavado de manos es importante, pero no es tampoco suficiente si solo la lavas con agua. No te va a servir de nada. Y no hay agua muchas veces no hay agua y lo tienes que hacer con jabón y lo tienes que hacer bien. Lo que yo siento que va a pasar aquí en Guatemala dentro de poco, y por eso esto solo es una conversación para que usted no se alarme tampoco, ¿no? Van a ser medidas preventivas. En algún determinado momento puede llegar a pasar que en las escuelas, en los colegios, en las instituciones educativas se cancele temporalmente el llegar a las clases y se vaya a hacer cuando se pueda, en donde se pueda, de una manera virtual. Y va a ser una buena medida, Andri, porque es mejor perder, y también Alejandra y Nancy, algunos días o retrasar algunos días del año escolar y no lamentar la enfermedad o la muerte de personas. Que sería el peor escenario. Es correcto. Licenciado Talamonti, ¿qué otros factores influyen en el desabastecimiento de algunos insumos higiénicos, como el gel, por ejemplo? Yo creo, y esto Nancy junto con Julio Rivera Clavería lo vamos a desarrollar, yo creo que lo que hay es un pánico, pero hay una desinformación, y esa desinformación nos lleva a actuar de esa manera precipitada. Se ha hablado muchísimo de las mascarillas, ahora ya hay otras investigaciones que por el nanotamaño, es decir, el tamaño tan diminuto de lo que es el virus del COVID-19, resulta que ya ni las mascarillas son suficientes, Julio. Pero yo creo que hay especulación. A ver, eso es cierto. Seguro.
tengan la certeza que va a haber especulación. Porque toda esa gente, mucha de la gente que está comprando en grandes cantidades es para reventa, no necesariamente para guardar, es para reventa. Y eso sí debe de ser puesto a sometimiento de los organismos de investigación del Ministerio Público para poner a los especuladores en tribunales, porque me parece que eso es especular con la salud y con la vida de los guatemaltecos. Hablemos de los precios, disculpa Andrea, hablemos de los precios, de cómo se están elevando, de cómo el alcohol en gel, por ejemplo, le suben el precio, también a los antibacteriales, bueno, en fin, son diferentes productos los que han sufrido un incremento de precio, entonces aquí quizá el llamado sea para la Diaco también. Sí, y el gran problema en este momento es que ya desde hace semanas Diaco está haciendo algo, pero tampoco es que sea suficiente, porque cuando desbordas, y esto estamos hablando de los 22 departamentos en los 340 municipios, la gente tiene miedo, la gente tiene temor y muchas veces se deja guiar, fíjate Alejandra, con lo que decía Nancy y Andri, un poquito por la desinformación que causa este pánico y este descontrol. Yo creo que tenemos que partir también de una base que es muy importante. El coronavirus, tenemos que hablarlo así, por muy feo que suene, va a llegar a Guatemala. La cuestión es cómo es que nosotros vamos a estar preparados. ¿Se ha estado haciendo algo? Me parece que sí. ¿Podemos hacer todavía varias cosas? Todavía las podemos hacer. Es correcto. Yo pienso que ese debe ser el punto. Entenderlo con absoluta claridad. De que viene. Si llegó a los países desarrollados, correcto, ¿cómo no va a llegar a los países subdesarrollados? Yo creo que lo más importante es que el Ejecutivo está tomando por su lado las medidas necesarias, pero también la empresa privada tiene que tomar sus medidas necesarias, los colegios, las universidades, las instituciones autónomas, semiautónomas, etcétera, porque una persona que se infecte en una fábrica o en una institución pública como el sistema penitenciario y la policía, ya estuvo. Licenciado Rivera, usted que toma el tema, perdón, licenciado Talamonte. No hay problema. ¿Cómo ha visto el manejo de la información desde el organismo ejecutivo en torno a las medidas de prevención? Yo creo que bien, yo creo que el presidente lo ha planteado con absoluta claridad y se han tomado medidas importantes a nivel aeropuertos y fronteras terrestres y marítimas, pero faltan algunas otras cosas por hacer que me imagino que estarán ya en el tintero para sacarlas en los próximos días. Eso es correcto, pero tenemos que estar conscientes de algo, repito, aunque no quiero sonar alarmista, hay que estar preparados para el COVID-19. Si países bien desarrollados, que tomaron sus medidas a tiempo, al final de cuentas les sirvió de poco, como Italia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros acá en Guatemala estamos haciendo las cosas correctas y tenemos una gran ventaja, la distancia que nos separa con China, la distancia que nos ha separado todavía del COVID-19, pero ya nos está rodeando México, Honduras, Costa Rica, lo que pasa, ¿verdad? Sí, claro. Estados Unidos. Y yo sé que estamos contra pero vamos a prepararnos. Estamos contra tiempo, pero lo que pasa es que imagínense ustedes, alguien en un avión, vamos a suponer de Italia, ¿no? Y llega a Estados Unidos y no viene a Guatemala, pero el avión per se, el avión sí puede subir más pasajeros, infectarse, y ya los pasajeros que ni siquiera fueron a Europa, pero que pisaron ese avión, que viajaron en ese avión, o sea, el virus va a llegar en cualquier momento. Así es que palabras finales, licenciado Rivera Clavería y luego Julio Talamonte. Yo creo que hay que hablar las cosas con absoluta verdad. Yo creo que efectivamente el coronavirus es una realidad en el mundo y va a llegar. Creo que lo más importante es seguir las medidas preventivas que está planteando el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública y tomar todas las medidas necesarias en casa, en las escuelas, enseñarle a los niños que hay que lavarse las manos con agua y con jabón, y si hay un síntoma, inmediatamente ir a un centro de salud o ir a un hospital público o a un hospital privado, y desde luego eso es parte de las medidas preventivas que hay que tomar. Yo creo que el mejor mensaje para despedirme de este tema que puedo dar hoy es calma. Pero preparémonos y estemos atentos y solo usemos las fuentes oficiales. Y si podemos, preparemos un poquito a nuestro núcleo familiar. Vitamina C para alcalinizar el cuerpo y bueno, a seguir las recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, Julio Rivera Clavería, Julio Talamonte, expertos en seguridad, y ahora hablando por la coyuntura, obviamente, de la seguridad que nos envuelve como país para evitar que el coronavirus llegue a nuestra tierra.